que se escuche. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Loncoche Participación, este nuevo espacio de conversación política que estamos inaugurando hoy día para la comuna de Loncoche. Saludamos especialmente a nuestra intérprete de lengua de señas el día de hoy, Jacqueline Atala. Muchas gracias, Jacqueline, que nos va a acompañar en este primer capítulo. Bueno, comentarles un poco sobre nosotros, sobre nuestro objetivo como programa. Queremos abrir espacios nuevos de manifestación de ideas políticas, siempre con altura de miras, haciendo análisis de contexto y problemática, tanto a nivel local, pero también haciendo una especie de análisis más global con las contingencias que ocurren a nivel regional, nacional también y, ¿por qué no?, también internacional. Ya les vamos a ir dando más información y algunas sorpresas que probablemente se vengan más adelante. Porque sabemos que todas las situaciones políticas que ocurren a nivel país también repercuten en la comuna. Siempre nuestro enfoque queremos darle que sea un enfoque político y social. Pero partamos. ¿Qué es Loncoche Participación, cierto? Esta es una iniciativa que hemos ideado, diseñado, ¿cierto? Con Manuel González, que está acá con nosotros también. Y queremos como darle forma a esto en relación a una conversación política. En el fondo, ¿cómo nos queremos identificar en este proyecto? Que sea un espacio de conversación política que tenga varios componentes, entre ellos un componente participativo y de co-construcción. ¿Qué queremos con esto? Es que poder incentivar la participación política a nivel comunal. Queremos que también no salgan ideas solo de quienes nosotros que estamos exponiendo o que vamos a estar participando en las moderaciones de estos capítulos, de los capítulos de este programa, sino que también las mismas personas que sean activistas, que sean dirigentes comunitarios, líderes sociales, también puedan tener su espacio de divulgación de ideas en este escenario político también, que hoy día está que necesita nuevos rostros, que necesita nuevos liderazgos sociales y políticos. También nuestro objetivo es que poder tener una visión comunitaria y territorial, muy de la mano con lo que comentábamos anteriormente, que esta visión comunitaria y territorial tenga bases bases comunitarias a nivel comunal, que los mismos dirigentes sociales, líderes y lideresas puedan compartir sus ideas, compartir sus necesidades y ser parte también de las propuestas de solución de aquellos problemas sociales que nos aquejan a nivel territorial. También queremos que sea un espacio inclusivo, por eso también hoy día nos acompaña acá Jacqueline en la interpretación de lengua de señas. Queremos que también sea un espacio con enfoque de género, donde esperamos nunca tener un programa solamente con un panel lleno de hombres, que sea paritario en la medida que podamos también, y que, bueno, nos comprometemos a eso, porque si no, no hacemos el programa. Ya no vamos a tener esa brecha de género en este espacio. Buscamos también aportar acciones, ya cuestiones concretas, para poder desarrollar a nivel comunal, respetando el medio ambiente, respetando la cultura y los pueblos originarios, y respetando también las diferencias políticas, en este caso, que podrían haber entre las personas que habitan la comuna. Ahora es muy importante presentarnos, comentarles quiénes somos con Manuel.
Con Manuel, bueno, nos conocimos hace mucho tiempo, por ahí el año 2000, cuando nos conocimos en el liceo, Padre Alberto Hurtado, ¿cierto? Ahí estudiamos ambos la enseñanza media. Un saludo ahí al curso cuarto A 2003, si no me equivoco. A todos los compañeros que estuvimos en esa generación. Y bueno, con Manuel, cada uno por su lado, ¿cierto? Migramos de Loncoche, hicimos carrera fuera de Loncoche, y hoy también estamos acá para, de alguna u otra manera, poder contribuir a abrir espacios de participación política, de participación comunitaria, de participación social, que es lo que hoy día nos convoca. Manuel, si quieres te presentas tú y luego continúo yo. Perfecto. Buenas noches a todos y todas quienes nos acompañan. Como bien Jimena nos decía, ¿cierto? Este espacio que nace tiene una intención de aportar a la participación ciudadana y también a la acción en el desarrollo comunal. Me presento, soy Manuel González Navarrete, nacido en Loncoche el año 86. Fui compañero de Jimena en la enseñanza media, como bien decía ella, por ahí por el año 2000. Luego me fui a Temuco, estudié pedagogía matemática y posterior a eso pasé 9 años en San Pablo, en Brasil. Soy matemático, me especialicé en el área de estadística y probabilidad y actualmente trabajo en la Universidad del Biobío en Concepción. En este momento estoy en Loncoche, sí, por la pandemia, hace ya más de un año. Y mi intención en todo esto, cierto, siempre ha sido contribuir desde mi visión de científico y también académico, respetando, como bien decía Jimena, cierto, la diversidad de opinión que podamos tener en las distintas comunidades o en la sociedad como tal. Así que eso, bienvenida Jimena a este espacio, cierto, que hemos construido y esperemos que salga todo bien y vayamos creciendo y aprendiendo en conjunto. Y gracias, Manuel, también por la iniciativa, porque, bueno, tú llevas más tiempo que yo en Loncoche promoviendo también conversaciones en torno a temas políticos, a los análisis estadísticos también que has realizado durante el último tiempo, considerando, ¿cierto?, que este es un año de muchas elecciones. Prácticamente este año se realizan todas las elecciones que están disponibles. Pues bueno, me voy a presentar también para quienes no me conozcan. Soy Jimena Luna, también nacida en Loncoche. Crecí, me licencié junto con Manuel en el año 2003 del Liceo Padre Hurtado. Me fui a estudiar también a la UFRO en Temuco. Soy ingeniera civil industrial con mención en informática. Y por esas cosas de la vida llegué a Santiago, donde estoy viviendo hace aproximadamente 10 años. Y bueno, actualmente toda mi carrera la he desarrollado en materia de gestión de la inclusión de personas con discapacidad. Para quienes no saben también, yo soy persona con discapacidad, soy usuaria de silla de ruedas y bueno, toda mi historia personal y profesional se ha encauzado hacia este espacio laboral. O sea, se puede en el fondo desde una ingeniería trabajar en temas de gestión en áreas sociales. Bueno, también en ámbitos laborales soy actualmente coordinadora de proyectos en un centro de investigación y desarrollo que se llama CEDETI y también de CIAPAT, que es un centro de iberoamericano de autonomía personal y apoyo tecnológico en Chile, de la Universidad Católica. Es donde hoy día trabajo y también felizmente soy fundadora y directora de Fundación Vía Independiente, que es una organización sin fines de lucro, donde trabajamos por promover la autonomía de personas con discapacidad. Bueno, dicho esto, también queremos hoy día compartir con ustedes algunos de nuestros lineamientos e intereses personales que tenemos en torno a esta iniciativa que hemos estado
que hoy día comenzamos a desarrollar. Con Manuel, yo creo que nos convocan también muchos temas que están dentro del espectro de lo político, ¿cierto? Dentro del espectro de lo social. Y hoy día quiero compartirles algunos de mis temas de interés. Principalmente, yo creo que una de las cosas que me motivó a participar de esto tiene que ver con las carencias que existen hoy día y en los últimos años, ¿cierto? En cuanto a educación cívica. Yo creo que a partir del estallido social de octubre del 2019, nos pilló a todos muy por sorpresa probablemente, y algunos que ya sabíamos que algo ocurría, ¿cierto? Que esta sociedad no estaba funcionando bien, el nivel de desigualdad que existe, que aún existe, por supuesto, no daba para más. Pero también nos dimos cuenta de que no sabíamos mucho de educación cívica, ¿cierto? Nos dimos cuenta porque en la medida que fue avanzando todo el proceso del estallido, de la nueva constitución, por ejemplo, hemos ido aprendiendo un montón. Y estas carencias de educación cívica se notan en todo contexto. Probablemente la mayoría de nosotros nunca tuvimos una asignatura de educación cívica, porque como muchos sabemos, en el año 97 se eliminó esta asignatura del currículum general a nivel educativo de la enseñanza media y se instaló de manera transversal en diferentes asignaturas del currículum. Bueno, hay que entender también que todo lo que es educación cívica en nuestro país siempre fue abordado de acuerdo también a los intereses de gobiernos que estaban en esos momentos también. Ya fue una evolución que se fue dando a lo largo de los años y que terminó hoy día sin estar dentro de lo que es el currículum educativo. En mi caso personal, nunca crecí con mucho conocimiento en estos temas. Recién cuando estuve como en la mitad de carrera universitaria, como que tuve ahí mucha más participación, conocimiento y como yo creo que un descubrimiento de lo que es la participación política y también social, porque creo firmemente que ambas cosas están muy de la mano. Bueno, en esto estando en la universidad, ¿cierto? Puede participar, no como dentro de los espacios no como dirigente estudiantil, pero sí me gustaba estar tras bambalinas, organizando, por ejemplo, las elecciones dentro del Tricel, ¿cierto? Siendo Tricel, estando ahí organizando las elecciones de no sé, pues los consejos de las carreras. Y bueno, porque sabemos también que la educación cívica va más allá también de lo que es ir a inscribirte al padrón electoral, ¿ya? Que hace mucho tiempo ya eso ya no existe, ¿cierto? Pero en nuestros años, cuando cumplimos 18 años, nos fuimos a inscribir al CERVEL, ¿cierto? Y yo no me inscribí, por si acaso. Sí, yo también me inscribí. Cumplí 18 y me fui a inscribir. Y bueno, hoy día estoy voluntario, probablemente se vuelva obligatorio nuevamente, ya hay proyectos de ley que lo están promoviendo para poder aumentar la participación en las elecciones. Y eso da cuenta también de que la gente muchas veces no está interesada en los temas políticos y se ve reflejado precisamente en la baja participación en las elecciones. Bueno, pero esto es una consecuencia, creo yo, de lo que es la falta de educación cívica que tenemos como sociedad. Tiene que ver también, ¿qué es educación cívica? Yo creo que muchos se preguntan. Tiene que ver con muchas cosas, principalmente cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos, saber, por ejemplo, cuáles son las funciones que cumplen las distintas instituciones públicas, el rol que cumple el Estado, los roles o funciones, responsabilidades y deberes
que tienen las autoridades políticas y en todo nivel, a nivel local, a nivel regional, provincial, nacional, ¿cierto? Bueno, además de todas las circunscripciones para senadores y diputados. También es un tema muy importante, cómo se refuerzan los temas de memoria e identidad en nuestra sociedad. De conocer cuáles son, por ejemplo, los hechos que ocurrieron en un caso muy puntual, por ejemplo, en dictadura, cómo eso hoy día nos repercute como sociedad, cómo las decisiones políticas de esos años generaron y construyeron el país que hoy día está prácticamente, que ha estallado, ¿cierto? Por mejores condiciones sociales y políticas, mejores condiciones sociales debido a las desigualdades que existen en nuestro país por decisiones políticas hechas hace muchos años atrás. Y también, por supuesto, la educación cívica nos permite ir reforzando las bases para tener una democracia y valorar la democracia que hoy día tenemos. También tiene que ver con conocer nuestros derechos ciudadanos. Ya quiero citar algunos ejemplos que es muy probable que los vayamos a ir abordando más adelante en próximos capítulos, como son el acceso a la información. Ya hay leyes que nos permiten a los ciudadanos poder acceder a información pública, de cómo nosotros como ciudadanos podemos hacer que se cumplan ya los roles de probidad y transparencia respecto a las autoridades, cómo podemos solicitar información que dé cuenta del funcionamiento o de los avances que tengan ciertos, por ejemplo, alcaldes, concejales, intendentes o cualquier funcionario público. La ley del lobby, no quiero dejar de mencionarla porque muchas personas no la conocen precisamente por esta carencia de educación cívica también, porque no hay una difusión tampoco por parte del Estado de estos derechos que nosotros podemos ejercer. La ley del lobby, que significa que una persona puede solicitar una audiencia con alguna autoridad, ¿ya? Para eso hay mecanismos formales que permiten acceder a tener una reunión con alguna autoridad, entre muchas otras acciones que nosotros podemos llevar a cabo y que muchas veces son desconocidas. Bueno, la educación cívica en general, o también llamada alfabetización cívica, porque efectivamente va como por ese lado, tiene muchas aristas y que esperamos poder en este programa ir abordándola, como ya les comentaba, en los diferentes capítulos. Otro tema interesante, importante, que para mí bastante tiene esta relevancia, tiene que ver con la participación de las mujeres en política. Hoy día estamos en tiempos de cambio, ¿cierto? Las luchas feministas han aportado a que se hayan grandes avances en materia de representación de las mujeres en política. Sin embargo, aún existen una serie de brechas y que se deben a múltiples factores, principalmente las labores de cuidado que ejercen las mujeres y que muchas veces les dificulta poder dejar esas labores de cuidado y dedicarse a otras acciones desde trabajar de manera independiente, salir al mercado laboral, y eso también impacta en el quehacer o la participación política. Hemos estado permanentemente, históricamente en realidad, marginadas de participación política, o sea, recién en el año 34 en Chile se aprueba el voto femenino y también a poder ser elegidas dentro, pero en este marco en el año 34 solamente se nos permitió hacerlo a nivel municipal. Años después se amplió la opción de que lo hagamos a nivel parlamentario y a nivel presidencial. Y por eso yo creo que quería recalcarlo acá, que es a los niveles comunales, en los cuales tuvimos las mujeres las primeras opciones de poder ir a votar. También han habido algunos avances, como por ejemplo que existan desde el año 2015
normas que promueven la participación de mujeres en política, por ejemplo, estableciendo cuotas de paridad en las listas de candidatura de los partidos políticos, sobre todo los parlamentarios. Creo que es exclusivamente los parlamentarios hoy en día. Bueno, en el año 2017 también tenemos que por primera vez en Chile, y gracias a esta ley de cuotas en la lista de candidatura, se logra que el 30% de la representación de parlamentarios del Parlamento en Chile seamos mujeres. ¿Ya? Entonces, se evidencia que las leyes de cuotas están promoviendo el aumento de las mujeres en política, pero en este caso solamente en los temas parlamentarios, porque las brechas a nivel local siguen siendo gigantes. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a nivel comunal, a nivel de municipio, existe todavía una significativa brecha de representación de género. Por ejemplo, no existe ninguna normativa que incentive, por ejemplo, a nivel de concejales, que haya paridad en el consejo municipal. Ya esa es una brecha que todavía existe y si bien ha aumentado un poquito, por ejemplo, en las elecciones de este año, tenemos que el 17%, solo el 17% de las municipalidades tienen a una alcaldesa. Si bien esto es un aumento significativo de los últimos años, que donde el promedio era de 12%. ¿Ya? Entonces, igual sigue siendo una representación muy, muy baja. A nivel de concejalía, esto aumenta un poquito, ¿ya? O sea, más que un poquito, aumenta el doble en puntos porcentuales. El 33% a partir de lo que es este año, el 33% son mujeres concejalas, ya que también, por supuesto, ha ido en un notorio aumento. A nivel de la comuna de Loncoche también podemos apreciar que no hemos tenido nunca una alcaldesa que haya sido elegida a través de una votación popular. Si no me equivoco, solamente una persona ha ejercido este rol, una sola mujer ha ejercido este rol, pero ha sido designada y no a través de la votación popular. Y por último, comentarles que ya como la mayoría de ustedes saben, y es importante recalcarlo, el actual Consejo Municipal solo cuenta con una persona de 6 integrantes. Si bien el escenario puede ser como bastante optimista en materia de que ya vamos avanzando, ¿cierto? No podemos negar esa situación, pero la brecha sigue siendo bastante alta. Y por eso también uno de nuestros objetivos como programa es ir promoviendo la participación política de mujeres. Y bueno, nuestra idea no es como ser tan negativo, sino que es siempre importante visibilizar los datos, visibilizar que hay problemas de brecha de género, hay problemas de subrepresentación de mujeres en política, porque de esa manera podemos identificar cuáles son las causas, ¿ya? Y poder proponer soluciones para evitar y disminuir esta brecha existente. Bueno, por último, otro de mis temas de interés tiene que ver con los grupos subrepresentados en inclusión, perdón, los grupos subrepresentados que están dentro de la inclusión social en política. Me voy a centrar principalmente en el trabajo con personas con discapacidad, que es donde yo más me manejo, por supuesto. Y aquí ustedes también se van a dar cuenta de lo importante que es relevar los datos. Yo creo que aquí Manuel, como estadístico, me entiende súper bien. El 20% de la población chilena mayor de 18 años tenemos algún tipo de discapacidad. Ahora les pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad conocemos nosotros?
que se dediquen a la política. ¿Cuántos alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores conocemos que tengan algún tipo de discapacidad? Probablemente uno, dos, si es que, ¿cierto? Probablemente la mayoría tampoco los identifique. Yo que trabajo en discapacidad puedo decir que conozco dos, ¿ya? Y eso es una subrepresentación gigante, ¿cierto? Significa menos del 1% de representación, siendo que somos el 20% de la población chilena. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con el proceso de la Convención Constituyente, por ejemplo, donde a través de la ley de paridad y de los escaños reservados de pueblos originarios, también se incorporó la inclusión de personas con discapacidad, pero no como escaños reservados, sino que el 5% de las listas, ¿ya?, que iban a llevar a candidatos a la Constitución, el 5% debían ser personas con discapacidad acreditados con el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Y qué pasó con esto? 5%, somos el 20%, ¿cierto? ¿Cuántas personas con discapacidad fueron elegidas en la Convención Constituyente? Solo una persona. Y esa una persona, en función de los 155 constituyentes elegidos, representa el 0,6%. O sea, la brecha aquí es abismal y algo que no se puede negar. Entonces, basta con que hagamos también este mismo ejercicio con otros grupos que están subrepresentados. Por ejemplo, las personas transgénero, que también no lograron tener ningún tipo, ni siquiera de reserva en las listas para la constituyente. Fueron varias personas que estuvieron a punto de salir en las elecciones para la nueva constitución. Sin embargo, ninguno salió representado. Y así podemos ir repitiendo esto mismo en distintos grupos que han estado históricamente vulnerados. Afortunadamente, en la convención se aprobó varias cuestiones bien innovadoras en política que promovían la inclusión. Por ejemplo, la paridad de género, ya que de hecho, como muchos deben saber, la equidad de género favoreció a más hombres que mujeres, porque la mayoría de las personas que en la primera pasada, por decirlo de alguna forma, fueron mujeres a quienes habían sido elegidas. Sin embargo, a través de la corrección por género, esto benefició a más hombres. Y también, bueno, en el proceso de escaños reservados para el pueblo originario, también fue algo súper nuevo en nuestro país y que permitió tener mejor representatividad de las primeras naciones en lo que es la nueva constitución. Algo muy breve, comentarles que en materia de discapacidad, por ejemplo, existe desde el año 2007 en lo que se denomina voto asistido, que también fue un gran avance. ¿Y por qué lo digo que es un gran avance? Porque en definitiva las personas con discapacidad tenían muchas dificultades para ir a votar, sobre todo aquellas que, por ejemplo, tenían discapacidad visual y no podían marcar de manera autónoma el voto, personas que tenemos de alguna u otra manera movilidad reducida y que también nos complica un poco cuando son votos gigantes poder marcar de manera correcta sin pasar a rayar todo el voto, ¿cierto? Y a partir de este año, en 2007, se crea la ley de voto asistido que permite que una persona con discapacidad pueda ejercer su derecho a voto con una persona de confianza que le pueda ayudar a marcar el voto. Sin embargo, como ocurrió en la última elección en el Bosque, creo que fue, en San Ramón, donde se tuvo que repetir la elección precisamente porque hicieron mal uso de lo que es el voto asistido. ¿Ya?
a pesar de estos avances que hemos tenido en materia de inclusión de personas con discapacidad en la promoción de la participación política, aún persisten muchas brechas que son estructurales, ¿ya? Brechas que son transversales a todo nivel de participación social. Por ejemplo, aún existen establecimientos educacionales donde, ya que los establecimientos educacionales son usualmente los locales de votación, a eso quiero llegar, donde en el fondo estos colegios no cuentan con accesibilidad. Y eso es perjudicial tanto para los estudiantes con discapacidad que están en esos colegios, que no les queda de otra de ir a esos colegios solamente, y también afecta la participación política cuando no permite que las personas con discapacidad que tengan, por ejemplo, algún tipo de movilidad reducida puedan acceder a su ejercicio del derecho a voto. Bueno, en Chile se comprometió en el año 2008 a la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 todos los estados partes adquieren el compromiso de facilitar la participación política. Entonces acá yo creo que todavía hay una gran brecha, que es una responsabilidad del Estado lograr y promover, por una parte, estableciendo normativas como la del voto asistido, pero también con mejorar la infraestructura de los lugares de participación política y social. No sé, Manuel, si tú quieres complementar con algo o Sí, si quieres te doy el pase para que tú puedas comentarnos de tus temas de interés. sí, me gustaría hacer un par de complementos. Bueno, comentarle a la gente, cierto, que nos está viendo, que estamos a la espera de que se integre a esta mesa nuestra invitada, cierto, que es Gilda Mendoza, representante de la comuna en el Consejo Regional. Me parece muy interesante, tú tocas 3 puntos, ¿cierto? Que es la educación cívica, luego hablas de la participación de mujeres en política y la inclusión en política. Lo habíamos comentado sobre educación cívica, compartimos, creo, esa visión. Tenemos una lamentable herencia de la dictadura que, al parecer, durante un largo tiempo en este país existía un tabú para hablar de política y existía una forma de tratar la política tal vez tan confrontacional, ¿cierto? Esto de acostumbrarnos a es derecha o izquierda, es un sí o un no, que parece que eso nos hizo bastante daño para que recién 30 años después, en esta nueva democracia, pudiéramos tener la capacidad de sentarnos a dialogar sobre política. Y como bien tú dices, es falta de educación cívica. Es súper importante que los jóvenes hablemos de política para plantear diagnósticos y propuestas de solución de las cosas que creemos que no funcionan bien. La participación de mujeres en política, tú hiciste un diagnóstico súper importante. Tú das un dato, 17% de la representación en las alcaldías es de mujeres. En el caso de nuestro consejo municipal, el 17% es exactamente una de 6 concejales. Y claro, y este año tuvimos en la papeleta 2 candidatas mujeres, y creo que es algo que nunca antes se había dado. Opciones de una mujer electa como alcaldesa, al parecer nunca alguien había estado cerca de lograrlo. Tú mencionaste, ¿cierto?, a María Muñoz Melo, que fue alcaldesa en nuestra comuna durante 2 años, luego de que el alcalde que estaba en ese momento desiste de su cargo, entiendo, para asumir un cargo regional, y ella es, por tanto, designada 2 años. Existió también una diputada loncochense, Margarita Palus, eh, que también representó a la comuna, en este caso en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y sobre la inclusión, es claro esta brecha que tú planteas en todo aspecto, en términos educativos,
en términos de deporte, de cultura, de acceso a las ciudades. Hoy en día en la Convención Constitucional hay algunos miembros que hablan del derecho a la ciudad, que es algo súper importante, y lo podemos ver reflejado en esta comuna, donde claramente hay lugares en los cuales, por ejemplo, en tu caso, usuario de silla de ruedas, es imposible acceder. Me llamaba la atención el otro día, pasando por fuera de nuestro antiguo liceo, dice un letrero ahí como una ruta amigable con el adulto mayor. Y entiendo que es un trayecto que permite a las personas con cierta dificultad de movilidad acceder a un mirador que está en la ribera del río. Pero me parece ilógico que hablemos de una ruta, o sea, como vaya a caminar a ese lugar, siendo que debiéramos tener una infraestructura comunal que sea universal y que entregue, ¿cierto?, las posibilidades de que estas brechas se vean disminuidas. Súper importante todo lo que tú comentas. Como bien decía, estamos a la espera de nuestra invitada. Pero ya está acá, así que la vamos a hacer pasar. Perfecto. Ahora. Voy a agregarla. Bienvenida, Gilda. Bienvenida, muy buenas Hola. Noches. ¿Me escuchan bien? Consejo Regional. Súper bien. Súper bien. Qué bueno, gracias. Bienvenida. Gracias a ustedes, Manuel y Jimena, por invitarme a su programa, a debatir, a conversar, a ver cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, nuestra región de la Araucanía. Exactamente. Perfecto. Entonces voy a tomar el control por unos minutos para, en primer lugar, darle la bienvenida a Gilda por haber aceptado esta invitación a este programa de conversación política, este proyecto político en realidad, que Jimena hizo una introducción, explicaba, habló de temáticas que a ella le interesan, como la educación cívica, la participación de mujeres en política y la inclusión también en política. Queremos conversar con Gilda Mendoza, conocer un poco sobre ella y principalmente queremos entender para que las personas en los coches sepan de qué hablamos cuando nos referimos al Consejo Regional. Entonces, para comenzar, Gilda, quisiera consultarle quién es Gilda Mendoza, dónde nace, cuál es su trayectoria en términos políticos, por ejemplo, dónde se educa y cómo comienza su carrera política. ¿Qué puede contarnos sobre eso? Bueno, Manuel, muchas gracias. Primero agradecerle a ambos por la invitación. Este espacio creo que es un espacio importante de conversación, si sirve de motivación para muchas mujeres o para muchas personas que quieran abordar el mundo público, que es muy bonito. Yo creo que hoy día Gilda Mendoza es una mujer nacida y criada en la comuna de Loncoche. Me he sentido siempre muy orgullosa de eso. Una mujer que estudió en la comuna de Loncoche, estudió primero en el Colegio Santa Cruz cuando era muy pequeña. Después me fui a la escuela número 2 de niñas, en aquellos años cuando estaban separados los hombres de las mujeres, ¿no es cierto? Que estaba la escuela 1 y la escuela 2. Después, posteriormente, seguí en el Liceo C38, que hoy día es el Padre Alberto Hurtado, y después seguí estudiando en Temuco, Secretariado de Gerencia, y también tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Nueva York, pagada por mí cuando era concejal de la comuna, para poder abordar muchos otros temas y a poder aprender mucho más del sistema norteamericano, ¿no es cierto?, de lo que son la cultura de cómo se desarrollan las comunas en el ámbito de salud, en el ámbito del aseo y ornato, en el tema de los parques, del medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2008 haciendo una pasantía también en Nueva York. Y la verdad es que eso a uno le abre una visión muy enorme de lo que queremos como país y lo que queremos como comuna y lo que queremos como región. Mi vida política es muy simple. Yo llego a través de Renovación Nacional, donde yo militaba desde muy joven. A ver si les cuento de la época del sí y el no para hacer historia, buscando la democracia para nuestro país que hoy día tenemos y que tenemos que cuidar. Llego a través de Renovación Nacional, pero me imagino que Jimena, no lo alcancé a escuchar, pero me imagino el tema con respecto al tema de las mujeres. Yo llegué como, a mí me puso el partido y me dijeron, mira, no, tú tienes las condiciones, pero al final en aquellos años el Consejo Municipal tenía una ley muy antigua que de verdad que los concejales tenían pocas atribuciones con respecto a la alcaldía. Y de verdad es que yo me llegué a sentar ahí y yo muchas veces me sentí ninguneada porque decían que yo era como un florero en la mesa, o sea, porque era mujer.
O sea, yo no tenía capacidad de pensar por mí misma, por la comuna, no tenía capacidad de desarrollarme. Mi marido es médico, entonces me decían que era mi marido el que hacía la pega por mí, y la verdad que no era así, porque él no le quedaba tiempo para hacer la pega mía, sino que yo lo hacía por convicciones propias. Y ustedes saben, y no les voy a contar a todas las personas que están escuchando lo que hemos vivido después de toda esa etapa en la comuna de Loncoche. Yo partí siendo muy joven en política y me ha costado muy duro llegar a donde estoy. Esto no es fácil para la mujer, no es fácil. Y desde dentro de los partidos es muy duro. Esto es una competencia enorme, porque hemos vivido en un mundo machista siempre, y la mujer siempre es el adorno de la mesa, es el componente, ¿no es cierto?, de acompañamiento, pero no es la que piensa, no es la que lleva ideas. Y yo les voy a demostrar hoy día que eso es el distinto. Es pensar de una manera muy mala, porque de verdad que las mujeres tenemos mucho que aportar a nuestro país. Así como aportamos en nuestros hogares, aportamos en nuestras casas, aportamos de distintos puntos de vista, profesionales, políticos, educacionales, en la salud. Yo creo que de ahí parte mi introducción y con una meta muy clara, demostrarle a todo el mundo que las mujeres sí podemos estar en política y a lo mejor somos mucho más apasionadas en política que lo que son los hombres, porque somos de corazón, somos como madres, somos guerreras, somos luchadoras. Y yo he luchado mucho en estos 30 años, 16 años como consejera, como concejal de la comuna de Loncoche, a quien me siento muy orgullosa de haber representado y haber tenido la opción de que la gente me eligiera, y no que se me designara a dedo, pero fue muy duro el primer proceso. El destituir un alcalde de una comuna, fui la primera mujer en Chile que destituye un alcalde en ejercicio. ¿Se dan cuenta? Eso para mí fue muy difícil, pasé días muy duros, estuve con resguardo policial por más de 6 meses, estuve con mis hijos, con mi marido con resguardo policial, mis niños venían al colegio inglés en ese tiempo en un furgón de carabineros, o sea, a ese extremo llegamos, y lo que vemos hoy día en política no es mucho menor, y los tiempos han cambiado. Entonces, de verdad les digo, ha sido difícil como mujer llegar aquí donde estoy. A mí se me pidió ser candidata a diputado cuando yo dejé la comuna de Loncoche, no lo acepté, por una condición de familia, porque de verdad yo soy muy unida con mi marido, nosotros ya tenemos hijos grandes, vivimos solos, y la verdad es que no estoy dispuesta para ser un instrumento de los partidos políticos, siendo yo de un partido político como Renovación Nacional. Yo soy de aquellas personas que toma decisiones propias y que digo, yo quiero hacer esto y lo hago, pero porque yo quiera, no porque me digan que lo tengo que hacer. Y es así como yo tomé la decisión en ese momento de ser consejera regional, ya que antes siempre se me había negado la posibilidad, porque antes los consejeros regionales no eran elegidos por votación popular, eran elegidos por los propios concejales de los distintos partidos, y los propios partidos nominaban, ¿no es cierto?, candidatos para ser consejeros regionales. Entonces, la verdad es que hoy día yo me siento feliz porque la gente fue la que me validó, mi trabajo fue la que me validó, y mi comuna de Loncoche, y hoy día la de Villarrica, que me tiene como residente, producto de que mi marido se tuvo que trasladar. Yo no tomé una decisión de venirme de Loncoche porque quisiera, porque tengo el volcán, porque tengo el lago. La tomé porque en el primer periodo de la señora Bachelet se cambia, ¿no es cierto?, la destinación de los hospitales y ya se deja de hacer cirugía en los hospitales pequeños como Loncoche. No se olviden que antes se operaba en Loncoche, se hacían cirugía. Entonces, cuando mi marido me dice, oye, tenemos que trasladarnos porque yo quiero seguir trabajando en el hospital y quiero seguir operando. Entonces nos trasladamos a Villarrica, obviamente. Y por esas circunstancias yo me tuve que venir y sin embargo seguí trabajando y seguí en mi labor política como concejal, terminé mi periodo y hoy día soy consejera regional gracias a toda la gente que me conoce y que ha visto mi trabajo muy responsablemente. En función de eso mismo, Gilda, queríamos continuar la conversación precisamente sobre los roles que tiene un consejero regional o consejera regional. Específicamente, si nos puedes comentar, porque nuestra idea también como programa es comunicar, educar respecto a los distintos espacios o autoridades, cuáles son sus roles, cuáles son las funciones, cuáles son también las atribuciones que tiene quienes componen los consejos regionales, en específico el CORE en este caso. Si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, Jimena, mira, bueno, el rol del CORE es un rol bien importante hoy día porque nosotros estamos constituidos por 20 consejeros. Hoy día con la nueva ley tenemos un gobernador, ¿no es cierto?, elegido también por elección popular, y eso le da una importancia y una relevancia como ustedes no se pueden imaginar.
él llega potenciado por la gente, como también nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra junto con él es muy importante. Nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, la administración de todos los recursos que lleguen a nuestra región de la Araucanía, que llegan del presupuesto del erario nacional. Entonces, es una responsabilidad enorme y no es algo fácil, fíjate. Es algo muy complejo porque no hay ninguna universidad que te diga cómo te tienes que desarrollar en los distintos ámbitos. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como core? Uno tiene que desarrollarse en prepararse en los distintos temas. Por ejemplo, yo te cuento, yo presido la Comisión de Salud del Gobierno Regional. Imagínate lo que me ha tocado vivir. Imagínense ustedes con una pandemia incluida, que ninguno de nosotros, ni el mejor pitonizo del mundo, podría haber pensado que íbamos a pasar más de 1 año y medio en confinamiento. O sea, que íbamos a tener que vacunarnos para sobrevivir, que íbamos a tener que cambiar nuestra forma de vida, y más encima nos toca realizar en el Gobierno Regional un trabajo tremendo, porque en el mes de febrero, cuando yo empecé a tener estos temas en la Comisión de Salud y a rodearme por expertos, me empecé a dar cuenta que esta cosa era mucho más grave de lo que en su momento mi propio gobierno planteaba. Yo lo veía de otra manera, por lo tanto me empecé a poner a resguardo y empecé a decirle a mis colegas que había que ver cómo íbamos a abordar esta situación a nivel regional, dado que ustedes saben que nosotros tenemos solamente un hospital base en nuestra región, uno solo. En otras ciudades hay muchos más, por lo tanto, nuestro hospital base iba a ser el que iba a colapsar. Y en un momento dado yo pensé que podíamos arriesgar a llegar a tener muertos en los pasillos del hospital, por la gravedad de lo que se veía de la pandemia. Entonces, ante todo esto, creamos la Comisión COVID, de la que soy vicepresidenta, y pudimos traer recursos de nuestro propio presupuesto, ¿no es cierto?, reasignarlos para la pandemia, que estaban programados para otras cosas, reasignarlos para poder, ¿no es cierto?, contribuir a la protección, primero que nada, de nuestros profesionales de la salud, porque ellos eran los primeros que estaban en riesgo. No se olviden ustedes, Manuel y Jimena, y a toda la gente que nos escucha, que de primera los propios funcionarios eran los que hacían, ¿no es cierto?, sus protectores faciales. Estábamos haciendo mascarillas, yo misma con mi gente hice mascarillas para mandar a los hogares de ancianos, porque no había mascarilla en el mercado. Una mascarilla que te costaba, no sé, 10 pesos, te cobraban 2.000 pesos. El alcalde Delgado, en una reunión de salud muy indignado, me dijo: Gilda, no es posible que el comercio internacional nos venda una mascarilla N95 a 20.000 pesos cuando antes costaba mucho menos. Entonces, llegamos a estar en momentos muy, muy críticos como región, y eso te demostró que el core sí pudimos salir adelante. Hoy día invertimos más de 30.000 millones en ese momento rápidamente. Hoy día tenemos maquinarias de PCR, porque yo tuve una discusión muy grande, bueno, con los 3 ministros he discutido mucho por distintos temas de salud, sobre todo por el tema del cáncer, que después se los voy a comentar, pero pudimos comprar máquinas para tomar testeos de PCR con mayor agresividad y poniendo plata nosotros. Hacer los laboratorios, instalar las máquinas y que sea un proceso menos violento para la persona que está tomando, ¿no es cierto?, las muestras de PCR, y para la persona que las tiene que realizar el examen, en este caso los tecnólogos, porque es una complicación muy tremenda. En este momento las máquinas que nosotros teníamos en Temuco eran antiguas y había que, ¿no es cierto?, procesar el virus, extraer el virus y enseguida amplificarlo. Entonces, también era un riesgo para nuestra gente. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De poner máquinas automáticas, modernas, donde pudiéramos procesar una gran cantidad de exámenes y podernos modernizar para esto. Y así, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien, más que en otras regiones con nuestra pandemia, en la región de la Araucanía, siendo que es una de las regiones más pobres de Chile. Y eso significa, chicos, que hemos tratado de invertir la plata de la mejor manera en la región de la Araucanía. Claro, adecuándose al contexto también que hoy día vivimos como país. Exacto. Gilda, sí. Usted menciona algo bien importante que tiene que ver con la asignación presupuestaria que se realiza, en este caso que se hizo una retribución en el área de salud. Queríamos preguntarle qué tipo de proyecto o financiamiento también dispone el CORE y que sean aprobados por el CORE. Sabemos y que sean a disposición, por ejemplo, de la ciudadanía. Uno de los más conocidos a nivel nacional, ¿cierto?, son los FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Le queríamos consultar si este es un fondo que está permanentemente abierto, tiene ventanas, y qué otros fondos existen desde el gobierno regional.
Mira, la verdad, Jimena, es que el fondo, el FNDR, que todo el mundo le llama, que el Fondo de Desarrollo, como tú lo decías, el Fondo de Desarrollo Regional, es un fondo para nosotros muy importante porque nuestro presupuesto son aproximadamente 133.000 millones al año. Nosotros fuimos una de las pocas regiones que mantuvo su presupuesto y 8.000 millones más. Pero de verdad que a todas las otras con el tema de la pandemia le rebajaron los presupuestos. Pero nosotros la mantuvimos dado que hay ¿no es cierto?, una cercanía con el presidente de la República por ser nuestra región de la Araucanía una de las más precarias. Y la verdad es que en este Fondo de Desarrollo Regional nosotros también traspasamos dinero a distintos ministerios, ¿no es cierto?, como bienes nacionales, el 6% que va directo, ¿no es cierto?, a las personas, a las organizaciones, que es un fondo que a mí me gusta mucho, porque es donde las organizaciones hacen sus proyectos y ellos postulan basado en lo que la comunidad o el sector o los adultos mayores o las organizaciones necesitan. Es un impacto directo para ellos donde pueden postular y donde aproximadamente eso nos da un porcentaje como alrededor de 7.000 millones, porque es un porcentaje de la glosa que nos llega, de una glosa que nos llega desde el fondo completo. De los 133.000 millones, tú puedes destinar en una glosa determinada una cantidad de plata. Lo que nosotros podemos sí hacer es poder hacer un gasto anticipado con el año que viene. Por ejemplo, nosotros ahora estamos esperando la remesa de 2.500 millones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que nos dé el vamos para poder gastar, ¿no es cierto?, y cumplir con todos los proyectos que aún nos quedan pendientes, que ya están ejecutándose, o sea, digamos que están asignados los recursos, pero que tienen que llegar, ¿no es cierto?, las platas, porque eso va a Santiago y vuelve. Eso es un poco parte de la descentralización que nosotros queremos para nuestra región. Yo creo que nosotros tenemos como jóvenes, ustedes que son jóvenes y que a lo mejor les queda mucha vida por delante, apuntar a que cada región maneje su presupuesto de acuerdo a lo que, y que nosotros como gobierno regional podamos decidir sin la dirección de presupuesto, sin el Ministerio de Desarrollo Social, sin los ordenamientos que nos mandan, porque la verdad es que la realidad de Arica, la realidad de Punta Arenas con la realidad de la región de la Araucanía, en todos ámbitos no tiene absolutamente comparación. Nosotros en tema de vivienda tenemos otra realidad, tenemos mucho más frío, llueve 10 meses al año. La verdad de las cosas es que tenemos realidades muy distintas, pero nosotros siempre estamos supeditados al gobierno central, a las remesas, a que tenemos que dar una vuelta gigantesca. Yo les voy a decir un solo ejemplo, que para gastar los 5.000 millones que siempre se asignan en el presupuesto de la nación en la glosa de la región, que son en este caso, en caso de una emergencia, que le llamamos fondo de emergencia nosotros, nos demoramos 5 meses en dar la vuelta completa. Y llamando todos los días. Entonces, esa descentralización es ahogante para las regiones. De todas maneras, porque la idea es acelerar un poco estos procesos que se llevan a cabo a nivel regional. También usted mencionó hace un instante al gobernador que fue electo mediante votación popular. Y siempre hay esta duda entre la diferencia que hay entre el gobernador y el delegado presidencial, que era hasta hace poco el intendente de la región, ¿cierto? Y que sí, recientemente también se decretó, ¿cierto?, este cambio de roles en la mayoría de las regiones del país. ¿Podría comentar un poquito sobre los roles de estos dos autoridades y cómo se diferencian entre ellos? Perfecto, Jimena. Mira, bueno, hoy día tenemos, de acuerdo a la centralización que se viene peleando del año 2013 en Chile, de a poco hemos ido avanzando. Yo creo que el elegir un gobernador por la ciudadanía, por la región, es súper importante y no menor. Yo creo que a algunos le restan la relevancia que tienen. Dicen que la ley no les favorece porque tienen menos atribuciones que el delegado presidencial. Sí, a lo mejor sí, pero yo creo que hay cosas que son perfectibles en la vida. Yo creo que esta es una ley nueva, yo creo que va a ser perfectible en los próximos años. Yo creo que se van a ver los resultados, yo creo 3, 4 años, que es el periodo, 3 años, 9 meses, está más o menos el periodo que dura. Vamos a ver si porque se está tratando de ensamblar las elecciones, ¿no es cierto?, para que sean como todas en el mismo proceso. El gobernador regional es de bastante importancia porque va a ser el que preside el Consejo Regional hoy día, el que preside los plenarios,
Y es el Ejecutivo, digamos, él nos va a proponer a nosotros el tema de los planes reguladores, nos va a proponer las partidas presupuestarias, ¿no es cierto?, lo que es el ARI, el anteproyecto de desarrollo de inversiones de la región, que es el presupuesto, ¿no es cierto?, donde nosotros decimos cuánto vamos a gastar por área. Ponte tú, te digo, 30.000 millones en obras públicas, 30.000 millones en salud, 30.000 millones, todo eso se va haciendo, ¿no es cierto?, y se va preparando un anteproyecto de desarrollo de la región de inversiones, y eso concluye en un presupuesto que lo tenemos que visar y ver si estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con él en las distintas partidas, dónde es más apuntar. Por ejemplo, yo creo que hoy día tenemos que apuntar muy fuertemente a mantener los resguardos en salud, porque no salimos de la pandemia aún, pero sin embargo tenemos que levantar a toda la gente con el fomento productivo. Yo creo que es una gran brecha porque tenemos mucha gente cesante, tenemos mucha gente que está sin trabajo, que han quebrado sus restaurantes, que tenemos problemas con la gente de la ascensión al volcán, que están sin materiales, que no han podido comprar su implementación, ¿no es cierto?, para hacer rutas turísticas. Tenemos que fuertemente a lo mejor enfocarnos en eso, pero no menor decir que cada gobernador llega hoy día con la nueva ley, con un programa. Ustedes cuando votaron, yo creo que mucha gente cuando votó, no votó por un programa, votaron porque a lo mejor la persona X le daba más confianza o era de tal o cual lado. Pero la verdad es que es como un programa presidencial, pero en la región chiquitita. Pero yo creo que todo eso es acondicionable a las condiciones, porque creo que esta pandemia nos ha enseñado que uno no se puede enmarcar, ¿no es cierto?, en un programa sin saber lo que te va a pasar mañana. Puede haber, ni Dios lo quiera, somos un país sísmico, puede haber un terremoto, puede haber cualquier cosa que nos saque, ¿no es cierto?, del foco para lo que tenemos presupuestado, y ahí tenemos que estar. Entonces, el gobernador tiene muchas responsabilidades, representarnos también jurídicamente como gobierno regional, a nosotros, hacer algunas contrataciones. Él nos mencionó a nosotros, y se los cuento, en la reunión del martes pasado, que él no iba a cambiar a nadie, él quería seguir trabajando con la misma gente, los iba a evaluar, y los iba a evaluar en diciembre para ver con quiénes se quedaba y a quiénes podía cambiar, y sí pudo cambiar al administrador porque es una persona responsable, y a sus asesores directos porque eso la ley le permite hacerlo de inmediato. Pero sí, él es una persona muy, muy proclive a la conversación y al diálogo. Es una persona joven, es una persona que viene del mundo privado, pero yo creo que con nuestra ayuda en potenciar la región y mirando todos para el mismo camino, yo creo que vamos a poder potenciar muy bien la región. Ahora, con respecto al designado, al delegado presidencial, oye, él tiene un gran poder. Bueno, decirte también que el gobernador puede disponer del fondo regional entre un 20 y un 30% del FNDR, que igual también es muy acotado. Pero sí, el delegado presidencial tiene una responsabilidad bastante amplia, porque él es el que representa al presidente de la República en la región. No es menor, es como tener el presidente en la región. Entonces, tiene bastante importancia porque tiene bastantes atribuciones, también tiene el manejo sobre los servicios públicos que tienen que ver con la dirección, digamos, de gobierno del interior, porque hay algunas que tienen dirección con la gobernación, donde nosotros traspasamos fondos y todo, pero hay otras que están delegadas por el gobierno del interior. Por lo tanto, él trabaja directo con el ministro del Interior y directo con el presidente de la República, sobre todo en nuestra región de la Araucanía, por el tema de la seguridad. Él es el que tiene la facultad, ¿no es cierto?, de disponer las fuerzas de carabineros ante una cosa violenta, ante una catástrofe. Él puede disponer también una terna para los seremis a final de año, puede hacer varias cosas más que el gobernador, digamos, pero el tener al presidente de la República, ser representante del presidente, es muy importante. Y eso va a pasar con todos los gobiernos que vengan, sea del lado que sea, va a haber un representante del presidente de la República de turno y un gobernador elegido por la ciudadanía. Perfecto. Sí, me corresponde ahora entonces pasar a un área no tan técnica, conocer un poco sobre las posturas de Gilda Mendoza, y tengo un par de preguntas que me gustaría pudiéramos conversar. Dime, Manuel. Lo primero, sabemos, ¿cierto?, que en esta última elección de convencionales constituyentes se constituyó, ¿cierto?, una instancia que fue paritaria y con representación de los pueblos originarios. ¿Cree usted que los consejos regionales debieran tener esta misma identidad? ¿Cree usted que es importante que, por ejemplo, en los consejos regionales exista paridad y, en el caso de nuestra región, obviamente, representación de pueblos originarios?
Sí, me parece que la paridad debiera darse, porque estamos en una región, la Araucanía, nosotros tenemos inclusive en el gobierno regional la bandera de los pueblos mapuches, la primera bandera, no la que hoy día anda por las calles todos los días, sino que la verdadera bandera, que es un azul, ¿no es cierto?, con unos designios blancos, pero la tenemos puesta sobre la mesa del gobierno regional y yo creo que sí los pueblos efectivamente. Quiero explicarles, yo creo que por qué no llegan muchas mujeres y gente de los pueblos originarios a las alcaldías o llegan a los consejos municipales o llegan al gobierno regional o a la Cámara o al Senado. Yo les decía hacia atrás que para mí ha sido muy difícil si no hubiera tenido el apoyo de mi marido, no hubiera tenido la fuerza que tiene mi gente amiga de la comuna de Loncoche y de todas las comunas que me apoyan, no habría sido posible que yo llegara porque no habría tenido el financiamiento suficiente. Hay que decir que la ley de financiamiento no es suficiente para poder competir para una persona que viene de un pueblo mapuche que no tiene las condiciones económicas. Yo creo que hoy día pasa un poco por eso, y yo creo que si no lo podemos dar por la parte económica, lo tenemos que dar a través de una ley, que efectivamente que se pueda tener una competencia más digna, porque a veces el que tiene más plata es el que gana. Es como que tú compras una diputación, es como que tú compras una senaduría y no refleja verdaderamente lo que la gente quiere, al representante real, al que está con ellos. Entonces, hoy día la política en Chile, si tú no tienes recursos para movilizarte, no tienes un vehículo, no tienes alguien que te acompañe, que te ayude, mucho más no puedes visibilizarte. Entonces, es un trabajo duro y difícil, por lo tanto, yo creo que la única forma de que haya más mujeres, díganme ustedes, si ustedes no son profesionales y no tienen recursos, ¿cómo van a llegar a una concejalía si necesitan gastarse 2-3 millones de pesos para hacerse visibles? En una candidatura a consejero son mínimo 10 millones. O sea, entonces estamos entrando a hablar de otras cosas que la verdad que no debieran ser representativas. Yo debiera pararme y decir, mira, aquí estoy yo, elíjanme. Pero para hacer campaña, para poder ser elegido, tú necesitas movilizarte. Yo tengo 16 comunas en el distrito 23 que recorrer siempre. Y después, cuando tú eres elegido, recorres 32 y muchas veces en vehículos de uno para evitar la violencia, porque cuando te ven en vehículo fiscal corres el riesgo de que te apiedren porque tienen el logo del gobierno regional. Hoy día ya se le han mandado a sacar hasta el logo a algunas camionetas para evitar, ¿no es cierto?, esto de que te apiedren, de que te asalten o algo. Entonces, hemos llegado a tal nivel en que yo creo que esto se tiene que abrir, y se tiene que abrir con diálogo, con negociaciones, con los partidos, con todo el mundo. O sea, que todo el mundo en Chile tiene la misma validez que lo tengo yo, que la tienen ustedes que están detrás de la pantalla, como toda la gente que nos escucha. Yo creo que tenemos que abrirnos a esto. Yo creo que Chile tiene que cambiar y la política tiene que cambiar. Sí, bueno, sobre algunas cosas que menciona, en este caso, como usted conoce la región y asume que tiene un respaldo ciudadano, ¿considera postular a la reelección como consejera regional? Sí, Manuel, te lo digo muy sinceramente, lo conversé con mi familia hace ya 1 mes y medio cuando se me solicitó mi voluntad si iba a participar. Sí, voy a repostularme, no tengo miedo de competir, nunca he tenido miedo como mujer de competir con nadie. Tengo 2 alternativas. Una es que no se me elija, ningún problema, voy a seguir trabajando igual por el servicio público como lo he hecho toda mi vida. Y la otra es ser elegida y terminar con los proyectos que tengo pendientes en el gobierno regional. Sí, bueno, en ese caso aún no lo hemos mencionado, pero nosotros de alguna manera pensamos en que es súper relevante levantar unas primarias ciudadanas a nivel comunal. Y en ese caso, pongámonos en la situación en que usted no tiene el respaldo de un partido político. ¿Usted participaría en unas primarias ciudadanas? Sí, ningún problema. Inclusive es más, te voy a contar que a mí me hubiera encantado postular a la alcaldía de la comuna Loncoche, pero no se me dio la oportunidad por parte de mi partido, y después cuando se nos dijo que se iba a sacar una ley específicamente para que los cores pudiéramos tener la opción, ¿no es cierto?, legal, de poder renunciar y venir a postular a una alcaldía, yo lo habría hecho. Y siempre estuve disponible para eso. Perfecto. Tomando también algo que mencionó, ¿cuáles considera usted son sus mayores logros y temas pendientes como consejera regional? Bueno, mis primeros logros haber sido elegida. Yo creo como mujer haber sido elegida por mi gente.
eso para mí es algo que me llena de orgullo profundamente, porque vengo de una comuna pequeña, obrera, sin mayor visibilización a nivel regional, y lo logré con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. A mí nunca se me ha regalado en política absolutamente nada, nada. Solamente el cariño de la gente y mi trabajo que hice por 16 años, y hoy día lo que me queda, me preguntabas, perdón, lo que me queda pendiente en el gobierno regional. Bueno, como presidente de la Comisión de Salud, yo tengo un proyecto que inicié desde el 11 de marzo que yo ingresé, que es un proyecto emblemático para la región, que es el proyecto del Centro Oncológico para la región de la Araucanía. Es un proyecto gigante que va a abarcar más de 70.000 millones en gastos para el gobierno regional como para el MinSal. Es un proyecto que nos ha costado una enormidad. Dado los altos índices de cáncer, yo logré de alguna manera convencer primero que nada a Luis Mayol, quien era intendente en ese momento, después convencer, ¿no es cierto?, al ministro de turno, y después convencer al presidente de la República en una bilateral. Yo he estado en bilaterales presenciales con el presidente de la República, presenciales en Temuco, donde yo le dije, presidente, en mi región, y se los vuelvo a repetir porque fue público con varios seremis que estaban ahí, más sus asesores, yo le dije, presidente, para mí hay algo que me importa mucho en mi región. Aparte de la violencia que nosotros tenemos, que hoy día se visualiza en las pantallas, en televisión, en todos lados, pero hay algo que no se está visibilizando, que es la gran cantidad de muertos por pacientes de cáncer. Nosotros tenemos el más alto índice de cáncer en la región de la Araucanía, más que de Valdivia al sur de Chile. Y eso es preocupante, porque hay gente que se muere silenciosamente. Y yo empecé a trabajar esto, y hoy día quiero contarles con mucho orgullo que después de un largo trabajo con los equipos, tanto sectoriales como del Servicio de Araucanía Sur, con todos los técnicos, con los oncólogos del gobierno regional, excelentes médicos, no tengo nada que decir, presididos por el doctor Yáñez, nos armamos en una cruzada que nos costó mucho, 3 años. Y hoy día puedo decir que estamos ya en la etapa de diseño. Hoy día ya se está trabajando para la licitación del diseño pagado por el gobierno regional por más de 600 millones de pesos el diseño, que lo consiguió esta consejera regional, y ese va a ser uno de los logros que me voy a llevar a la tumba por el resto de mi vida, porque es una ayuda a todos y cada uno de los habitantes de la región de la Araucanía, y que no tengan que estar esperando una radioterapia en la ciudad de Valdivia, donde esperan más de 80 días a veces para la primera consulta y después para una radioterapia otro tantos días. Entonces, para mí ese es un logro gigantesco. El haber repuesto todas las máquinas completas de los pabellones por más de 5.500 millones con Jorge Atton, cuando él era intendente, haber puesto la mejor maquinaria, decirles a ustedes y a toda la gente que nos escucha que el hospital Hernán Enríquez hoy día goza de una tecnología de lo más moderna, yo le diría que tan moderna como la Clínica Las Condes, y la gente no lo sabe. Pero eso lo pagó el gobierno regional y fue un proyecto hecho por la Comisión de Salud con los especialistas y con la unidad técnica del Hospital Hernán Enríquez, dirigido por el director don Eben Rickenberg, y también por el Servicio de Salud de Araucanía, más nuestros sectorialistas de Santiago del MinSal. Así que en salud tengo grandes cosas que contarles que me llenan de orgullo, como también el nuevo nodo lacustre, que vamos a tener un gran hospital que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a todo nuestro nodo lacustre, que es Loncoche, Villarrica, Pucón, Curarrego, Licanray, donde vamos a tener un hospital con alta tecnología, 6 pabellones, donde si logramos dejarlo con camas UCI, vamos a poder traer neurólogos a operar a Villarrica también. Y eso va a ser descomprimir, ¿no es cierto?, Temuco, que hoy día está bastante colapsado, y con la gran cantidad de listas de espera, Manuel y Jimena, que no es menor el trabajo que tenemos que hacer, si Dios quiere, para el próximo periodo, para poder avanzar con la lista de espera de caderas, de rodillas, de cirugía gástrica, de un montón de listas de espera que hoy día tenemos, dado la pandemia que se dejó de operar y que ustedes ven que se han retomado hace poco, pero las listas de espera son gigantes, y eso me preocupa mucho a mí en el tema de salud. Claro, sí. Con la experiencia de Gilda Mendoza, pero pensando en que Gilda Mendoza no es candidata, ¿cuáles considera usted deben ser las características que tiene que tener un candidato o candidata que representa a nuestra comuna? Primero, tener las ansias de ayudar a su gente, es lo primero. La convicción más profunda de poder ayudar y hacer bien la pega.
ser representante de su gente, conocer su territorio, acercarse a la gente y representarlos muy bien en el Consejo Regional, porque también los proyectos no salen así de la nada. Los proyectos se trabajan en el gobierno regional, a veces se inician de cero y tienes que formar equipos. Y para eso es difícil, es complejo, porque además tienes que negociar políticamente con el resto de los consejeros, porque necesitas una mayoría de votación. Una cosa, ¿no es cierto?, es que hagamos el proyecto, otra cosa es que el Ejecutivo lo firme el mensaje, y otra cosa es que yo después lo pase al Pleno por comisión y que yo logre obtener los votos para que ese proyecto llegue, ¿no es cierto?, a la luz. Y después que se desarrolle y fiscalicemos que ese proyecto se lleve a buen término. Así que esas son las cosas que yo creo que la convicción más profunda de ayudar a su gente. Perfecto. Y para ir cerrando, tengo una última pregunta. ¿Cuál sería su mensaje para las mujeres de la comuna, invitándolas a involucrarse en política? Mira, yo creo que la mujer tiene una característica especial de ser madre. O a lo mejor no todas quieren ser madre, pero aquellas que somos madre, sentimos que tenemos un deber de proteger y cuidar a nuestros hijos, de sentir que podemos hacer algo más allá que estar en nuestros hogares, de sentir que podemos hacer algo más allá de un trabajo estable en una repartición pública, en un área de salud, en algo más. Yo creo que el estar en política te da una apertura y un horizonte mayor a las necesidades de las personas. Así que es importante que cada vez haya más mujeres, porque nosotros le ponemos el corazón, le ponemos el power, le ponemos la convicción y somos luchadoras, somos eternas luchadoras. ¿Cuántas mujeres tenemos que son jefas de hogar y que son capaces de educar hijos, que son capaces de sacar hijos profesionales? Entonces, si eso lo podemos replicar como madres, como mujeres, a muchas más personas, es muy, muy enriquecedor. Yo te digo que honestamente soy una persona eternamente agradecida, primero de mi marido, que me ha apoyado y que me ha permitido siempre, y me ha apoyado con todo en esto, y a mis hijos, porque mis hijos son hombres, y ellos también, uno con esta pega le quita mucho tiempo, pero ellos me han sabido entender, porque me dicen: mamá, usted sin esto no es nada, usted vibra, y es verdad, yo vibro con esto, yo soy apasionada, y me encanta cuando las cosas salen adelante, y cuando son proyectos grandes, y que son con más desafío, me encantan. A mí siempre en política se me dijo que no, y yo siempre he demostrado que sí se puede, y eso lo he hecho con convicción. Mientras más me dicen que no, yo más digo que se puede. Excelente. Jimena, ¿algo que quieras comentar? No, súper bien. Agradecer el tiempo de Gilda, y también comentar acá que en los comentarios, lo voy a mostrar acá, una de las personas ha comentado que Loncoche necesita una cartera de proyectos para estar atento a los diferentes fondos nacionales y regionales, y esto lo dice Víctor Beja, que concejal. Actualmente es efectivamente concejal recién electo de la comuna de Loncoche, y que no voy a dejar de mencionar que también fue compañero de curso con Manuel. Así que reitero las felicitaciones a Víctor, y gracias también por estar viéndonos en esta oportunidad. Sí, efectivamente, yo creo que todo municipio, todo alcalde tiene que tener primero buenos SECPLAC. Buenos SECPLAC, porque esos son los que le traen la plata a la comuna. Porque tú tienes que armar una cartera de proyectos en distintas áreas, en obras públicas, en agua, en riego, en salud, en todo. Imagínate que nosotros recién, fui invitada por el alcalde, hicimos una reunión de comisión el día aproximado 19 de julio, para ver la reposición del hospital de Loncoche y para ver un CEFAM para la comuna de Loncoche. Entonces, de verdad estamos partiendo de cero porque no hay nada. Entonces, partimos con las calicatas, viendo los terrenos, sacando la factibilidad técnica, ¿no es cierto?, para que después pasar, ¿no es cierto?, a las siguientes etapas. Pero de verdad, cuando una comuna no tiene una cartera de proyectos, yo muchas veces me he visto en la obligación de entregar recursos a otras comunas aledañas porque mi comuna no tenía una buena cartera de proyectos. Entonces, lo que yo me siento más orgullosa es que pude ser capaz de sacar la calle, ¿no es cierto?, desde Bulnes a Pedro de Valdivia, que se está reparando, pero no podíamos sacarla de la otra, de Bulnes, desde Balmaceda hacia Pedro de Valdivia, que es ese sector que se va a reponer por 1.300 millones, y gracias a Dios ese proyecto estaba RS,
porque en un momento dado dicen, mire, hay 2.500 millones para que usted los reparta. ¿Dónde los quiere repartir? Chuta, lo primero que yo hago, busco Loncoche, mi comuna, si yo soy de ahí, yo los represento a ustedes. Tengo que buscar en agua, en riego, cuántos proyectos tengo, qué es lo que puedo hacer. Yo soy parte de la Comisión de Agua, presido vicepresidenta de la Comisión de Fomento, soy vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Y resulta que aprobamos 1.000 millones hace más de un año y las luminarias todavía no se cambian. Entonces, ¿te das cuenta? Yo creo que aquí todos tenemos que ir en sincronía. Yo tengo que tener una cartera elegible en Temuco para poder enviar los recursos a Loncoche. En esta pasada del 6% probamos más de 300 millones de pesos en fondos de 6%, que es mucha plata para las distintas organizaciones. Entonces, si no tenemos una buena cartera, y es bueno que Víctor se dé cuenta, porque él está entrando al Consejo Municipal y él se tiene que preocupar como concejal de estar chequeando, ¿no es cierto?, las distintas áreas y lo que bien la gente le pide, pues. Si las carteras de proyecto van basadas en las necesidades de las personas, no en lo que esta consejera quiera, no en lo que el concejal quiera, sino que en lo que el alcalde y el consejo decida que quieran, ¿no es cierto?, hayan problemas determinados en lugares determinados. Por ejemplo, yo creo que el tema que se ha demorado mucho es el CEFAM de Huizcapi, ya debería estar listo. Han tenido problemas de RS, ha tenido problemas, la calle también tuvo problemas, había que estar hinchando, ¿no es cierto? Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que sacar los RS de los proyectos, no sacan, yo tengo una cartera con proyectos FI, con falta de información. Nunca van a poder ser aprobados, nunca. Entonces, el RS es fundamental para cada comuna, y eso lo digo para toda la zona, y las rendiciones que también hacen los municipios tienen que ser precisas. O sea, si ustedes me rinden bien, van a tener más plata. Si rinden mal, vamos a tener problemas con Contraloría, todos. Así es. ¿Comenzamos a cerrar entonces, Jimena? Sí. ¿Te parece? Sí, dale. Agradecer a Gilda por su presencia. Creo que es una conversación que nos enriquece, bueno, a todos aquí en el panel y obviamente a todos y todas quienes nos están acompañando esta noche. Y esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad, hablando de alguna otra temática también. Este programa estaba específicamente enfocado a las funciones del Consejo Regional y como tenemos una representante de nuestra comuna, ¿quién más indicado que tener a Gilda Mendoza? Muchas gracias por estar con nosotros y no sé si quiere algunas palabras de cierre a nuestro público. Sí, muchas gracias, Manuel, a ti por la invitación, a Jimena. Jimena la conozco de muy pequeña. Claro, sí, ibas a la consulta de mi marido. Así que conozco a tu madre también, tu papá. Así que un agrado, Manuel, también agradecerte a ambos, digamos, por permitirme este espacio tan difícil hoy día de conexión con la gente. A mí la verdad es que yo soy más de terreno, me encanta estar con la gente. Soy poco de plataformas porque siento que no sé si uno es capaz de traspasar verdaderamente lo que uno quiere transmitir, si es capaz de llegar a la gente con su trabajo, pero la verdad es que a mí me encanta el terreno porque es donde yo puedo hacer esa conexión con las comunidades, con las organizaciones sociales, con todos los sindicatos, con los distintos servicios con los que yo trabajo. Creo que de alguna manera hoy día las condiciones nos han cambiado y hay que hacerlo de este modo, pero agradecerles en el corazón, ¿no es cierto? Jimena, a ti, un gusto de verte, y Manuel, muchas gracias por la invitación y estoy siempre dispuesta con tiempo y en forma para que me pillen en la casa, ¿no es cierto? Porque yo viajo generalmente a distintas comunas o estoy bastante en Temuco, entonces agradecerles a ustedes que me hayan permitido tener este momento y a las personas que nos vieron, que nos hayan dado un momento de espacio en su vida para podernos escuchar de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos, un beso muy grande a la comuna de Loncocha, a mi gente, que nunca me olvido, porque es mi gente, es donde yo nací. Muchas gracias, Gilda, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Mucho éxito en su trabajo. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Perfecto, bueno, súper bien la entrevista, yo creo, a Gilda, aclarándonos siempre sobre las funciones y los roles en el Consejo Regional, que era uno de nuestros objetivos hoy día, y también comentándonos sobre su trayectoria política, y sobre todo tienen mucha razón en
sobre los temas las brechas de género que existen en la participación política de mujeres. Sí. Para ir cerrando este capítulo, vamos a conocer un poco más sobre las líneas de interés que tiene Manuel González, que lo incentiva también a que creemos este espacio de conversación política. Así que, bueno, ahora el tiempo, ahí quizás nos quedamos un ratito más. Manuel, coméntanos. Perfecto. Sí, mira, lo que más me interesa y creo que va a ser lo esencial de mi intervención es explicarle a la gente sobre una iniciativa que nos gustaría levantar. Creemos que en estos tiempos en donde existen las herramientas que pueden fomentar la participación, parece que es el momento en que nuestra comuna se atreva a tener una primaria ciudadana de candidatos y candidatas al Consejo Regional y, por qué no, a diputados, diputadas y senadores. Entonces queremos instar a quienes están viendo y quienes posteriormente vean este primer programa. Vamos a disponer un formulario para que las personas que deseen participen, propongan algunas ideas de qué temáticas les gustaría tratar en este programa, a quienes les gustaría tener en este programa también, pero al mismo tiempo para que nos digan si están interesados en participar de una primaria ciudadana. Proponiendo nombres, como bien dijo Gilda, se necesita de consejeros regionales que sepan trabajar en equipo, que sepan negociar, que sepan escuchar las necesidades de las personas. Entonces, en nuestra comuna yo creo que tenemos excelentes líderes y lideresas que trabajan desde el área de la cultura, el deporte, el trabajo social en terreno, la gestión comunitaria, la representación de los pueblos originarios, la representación de los adultos mayores, de las infancias, etcétera, que podrían, ¿por qué no?, ser candidatos o candidatas al Consejo Regional o a la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, mi invitación es a eso, a que cuando esté disponible participen en esta encuesta que vamos a levantar y en algún momento cuando aparezcan estos nombres y sepamos ya quiénes podrían ser estos nuestros representantes de la comuna, nos comprometamos a hacer un acto tan simple que consistiría en dar un patrocinio en la página del CERVEL, levantar una candidatura que nazca de las bases de la ciudadanía loncochense y dar el respaldo entonces en los patrocinios del CERVEL. Una candidatura que podría ser independiente o, si es posible, en algún momento tener el respaldo tal vez de algún bloque político para poder conformarse en una lista, porque para ser elegido es mucho mejor participar de una lista, ¿cierto?, de candidatos o candidatas. Entonces, esa es la primera propuesta que a mí me interesa que la gente esté al tanto y que se atreva a participar. La encuesta va a estar disponible, ¿cierto?, al terminar este programa. Y para comentarte, Jimena, cuáles son mis temáticas de interés, bueno, como investigador en el área estadística he estado desde los últimos años tal vez enfocado en el análisis de datos a nivel comunal. Me interesa hacer comparación entre las distintas comunas para entender las realidades comunales. Gilda lo mencionaba, ella decía, una de las regiones más pobres. Para ser exacto, somos la región más pobre del país. Y en esta región más pobre del país tenemos realidades comunales que son dispares. Una capital regional que no goza de grandes beneficios, pero sí, en comparativa a las demás comunas, está mucho mejor en términos socioeconómicos, y tenemos otras comunas rezagadas, principalmente las comunas de la cordillera o la costa. Y ese tipo de análisis a mí me interesa trabajar y aportar en ello. Y otra temática que es de mi interés es el rol y la función del Estado. Creo que lamentablemente existe un discurso político que se ha instaurado post-dictadura de que tratan de convencernos de que el Estado es malo, es burocrático, es corrupto. Y creo yo que ese pensamiento o ese prejuicio que tenemos debemos cambiarlo. Y lo quiero plantear con un ejemplo muy simple. Así como en las comunidades educativas, donde existen distintos actores, estudiantes, profesores, directores, padres y apoderados, y existe una forma de organización, ¿cierto? Los centros de estudiantes, centros de padres y apoderados, que buscan como fin juntar recursos para cubrir ciertas necesidades o levantar ciertos proyectos que la comunidad educativa estime pertinente. Del mismo modo, extrapolando esto,
como también puede ocurrir, por ejemplo, en una comunidad religiosa. Del mismo modo, un Estado se conforma, ¿cierto?, de distintas comunidades de personas que están, ¿cierto?, en un territorio común, en este caso nuestro país, Chile, y el Estado sería una forma de organización que finalmente necesita financiamiento para poder llevar a cabo las demandas de la sociedad y para poder llevar a cabo los proyectos que en consenso común sean los que la gente requiera. Un punto importante cuando hablamos de Estado es el financiamiento, cómo un Estado logra financiarse para poder cubrir las necesidades de la gente. Lo primero que les invito a reflexionar es la importancia del Estado, porque si me centro en la comuna de Loncoche, Loncoche es una comuna que necesita completamente del Estado para poder cubrir necesidades básicas. Si nosotros analizamos la salud municipal o la salud a nivel comunal, a pesar de que el hospital tiene falencias, tiene carencias, sin el hospital mucha gente no tendría acceso a ningún tipo de tratamiento médico. O el departamento de salud también es muy necesario. La educación también. La educación a nivel comunal es principalmente municipalizada. ¿Para qué decirlo? Con la municipalidad es la principal fuente de trabajo en esta comuna. Y todo eso es el Estado. El Estado es importante para cubrir las necesidades y para también plantearnos lo que queremos o lo que buscamos a futuro como sociedad. Cuando hablo de financiamiento del Estado, me parece que cierto sector político en nuestro país que esencialmente busca que el Estado sea un ente subsidiario y fiscalizador es un error grande. Es un error grande porque necesitamos fortalecer el Estado porque hay mucha gente en este país que necesita de esa ayuda del Estado, no a través de un bono, a través de un subsidio, sino que a través de lo que son necesidades básicas, los derechos que efectivamente yo esperaría la nueva Constitución garantice, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y otros derechos también que se pueden levantar en esta discusión. Hay personas que dicen que el Estado es corrupto. El Estado es corrupto y muchas veces levantan como ejemplo lo que ocurrió con Ferrocarriles del Estado. Hago alusión a este ejemplo porque, bueno, nuestros afiches, como ustedes pudieron ver, ¿cierto?, representaban una etapa de nuestra comuna en donde el ferrocarril era un ente importante para el desarrollo socioeconómico de esta comuna. Hoy en día abandonado. Hoy en día la línea férrea simplemente se ocupa para el negocio forestal. Pero el ferrocarril puede ser un sistema de transporte inclusivo y un sistema de transporte que puede traer diversos beneficios. ¿Qué ocurrió en este país? Lamentablemente, en la época cuando estaba Lagos y otros personeros de la Concertación, intentaron levantar el ferrocarril del Estado, pero terminó siendo todo un fraude. Trajeron maquinaria que era de segunda o tercera mano de Europa. Se trató de adornar, ¿cierto?, las estaciones y tratar de hacer funcionar este sistema de ferrocarriles, pero no funcionó por la mala administración, por la malversación de fondos o por el mal uso de los fondos públicos. Pero decía que este es un ejemplo para que mucha gente plantea para decir que el Estado es corrupto. Desde mi punto de vista, el Estado no es el corrupto, son las personas que administran el Estado y esencialmente los partidos políticos quienes fueron los que corrompieron, ¿cierto?, las labores del Estado en estos 30 años. Los partidos políticos inventaron, idealizaron una forma de financiamiento ilegal de la política. Y así también otros ejemplos. Las problemáticas o los problemas de corrupción al interior de Carabineros, del Estado, pero eso no es culpa o no es sinónimo de que el Estado es el corrupto, son las personas. Y la solución para que estas personas que administran el Estado entiendan que la corrupción no debe existir en el Estado es la cárcel efectiva. Creo que uno de los detonantes, uno de los motivos por el cual el país estalla, ¿cierto?, en lo que conocemos como la revuelta social, es la impunidad. La impunidad que los partidos políticos y los entes administradores del Estado utilizaron durante muchos años. De Ferrocarriles del Estado es probable que ninguna persona terminó en la cárcel. De los dineros que se malversaron en Carabineros o en el Ejército es probable que ninguna persona termine en la cárcel. Y eso se debe cambiar. Se debe limpiar la administración del Estado para que el Estado sea un ente eficiente.
y debemos entender que es necesario porque el Estado, sin el Estado, en comunas como la nuestra, las personas no tendrían acceso básico a derechos como lo son la educación, la salud o el mismo empleo. Ese es mi punto en este momento. No sé si Jimena está por ahí. ¿Sí? Sí. Y esencialmente, como te decía, me interesa que podamos replantear o plantear, mejor dicho, una reconstrucción del Estado, que seamos capaces como jóvenes, que tal vez no tenemos los prejuicios que nos implementó la dictadura. La dictadura nos acostumbró a creer que lo privado es bueno, a creer que si tú eres parte del Estado, de alguna manera eres parte de la ineficiencia. La pandemia se logra, digamos, salir adelante en temas de pandemia en el sistema de salud gracias al sistema de salud público. No fue el sistema privado el que sustentó la pandemia, fue el sistema de salud público. Entonces, es necesario que replanteemos las funciones del Estado, su financiamiento como tal y cuáles deben ser las reglas para que finalmente este Estado termine siendo un ente eficiente y libre de corrupción. Eso, Jimena, por mi parte. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que, bueno, de esta conversación que se ha dado hoy día, las distintas temáticas que hemos ido abordando, van a generar muchas aristas que vamos a ir durante los próximos capítulos abordando en mayor profundidad, porque creo que son de real interés, sobre todo lo que tú mencionas respecto a la percepción que existe del Estado, de que se nos hizo creer todos estos años de que lo público es malo, de que las escuelas públicas no son de buena calidad versus aquellas que son escuelas privadas, cuando en realidad en todos los países, aquellos desarrollados, aquellos que admiramos tanto, es el Estado y son las escuelas públicas las que llevan la delantera en cuanto a calidad. Y ahí hay un sinfín de ejemplos que podemos ver y que vamos a tratar de ir abordando de manera temática, probablemente en los distintos capítulos que se vienen más adelante. Quiero cerrar con dos cosas, reiterar el tema del formulario que vamos a disponer luego de cerrar el live y comentando dos cosas importantes. Nuestra ideal de participación tiene que ver con ir construyendo, co-construyendo de manera participativa los temas que vayan a ir saliendo acá. Nosotros tenemos alguna pauta, pero la idea es que entre todos vayamos planteando temáticas, recomendando invitados e invitadas. La idea es que vayamos ahí generando un equilibrio paritario también. Y por último, decir que vamos entre todos aprendiendo. Creo que nosotros no lo sabemos todo, por eso es importante que aquellas que se han especializado, que están con mayor información sobre ciertas temáticas, puedan participar acá y nosotros también ir aprendiendo en conjunto con todas las personas que quieran ser integrantes de este espacio de conversaciones. Muchas gracias a todos, a todas por su participación. Gracias, Jacqueline, por tu interpretación y nos vemos en un próximo capítulo que ya le estaremos avisando. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, gracias.